Y vamos a leer 2 de Pedro 1:19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Este es nuestro texto base. Todos juntos. 1, 2, 3. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entremos al tema. Muchas personas creen que el saber versículos bíblicos o tenerlos en cuadros, tener llaveros cristianos, ¿verdad? Son llaveros con versículos bíblicos, calcomanías cristianas o figuras del pez en los vehículos, son buenos augurios, son buenos pronósticos, son buenas señales. Algunos así lo creen y se la pasan poniendo versículos bíblicos en diferentes lugares, calcomanías, cuadros, llaveros, etcétera, etcétera. El evangelio del reino no es un buen augurio. El evangelio no es un buen pronóstico. El evangelio no es una buena señal. ¿Por qué creen que no? ¿Por qué creen que no es un buen augurio? Porque el evangelio del reino es una buena noticia. Es algo que ya sucedió. Es tiempo pasado. ¿Me explico? O sea, no es algo. Muchos dicen, voy a poner este versículo aquí. Incluso, yo no sé si les ha tocado ir a hogares con familias que en medio de la sala tienen una mesa de centro y en la mesa de centro tienen una Biblia abierta. Y como que va a ser un buen augurio, ¿no? Como que una protección, ¿verdad? Como un 2, 3 por ti y todos mis amigos de la casa, ¿no? O sea, que me protejan de todo esto, ¿no? Y hay quienes ponen muchos versículos en cuadros en las casas, así como para proteger del maligno, ¿no? Señores, el evangelio no es un buen augurio. El evangelio del reino, señores, es una muy buena noticia que ya se nos dio, ya la tenemos, ya fue dada. El aprendernos versículos aislados, enmarcarlos, hacer calcomanías de esos versículos, el estar haciendo llaveritos cristianos, etcétera, nos ha ocasionado en no pensar en algo global. O sea, nos ha limitado a solamente estar pensando en ese versículo como algo muy local. No tenemos una mente global. El evangelio del reino de Dios es un asunto global y nuestra estructura de pensamiento debe de ser global. Lo voy a repetir. A veces ponemos un versículo bíblico en la pared y no lo aprendemos. Y no estoy diciendo que no nos lo aprendamos. Estoy diciendo que muchas veces el estar aprendiendo no solamente versículos aislados no nos hace pensar de manera global qué es el evangelio del reino, sino que empezamos a focalizar o empezamos a minimizar el aspecto global para aprendernos solamente unos cuantos versículos. El problema es que nosotros en general no tenemos una mente global, sino una mente limitada y una mente cuadrada. Cabina, por favor, pónganmelo. Ese es el asunto.
que no tenemos una mente global, tenemos una mente limitada y cuadrada. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo primero que hacemos ante los predicadores, ante los pastores o ante los líderes espirituales? Todos nosotros, incluyéndome yo. ¿Qué es lo primero que hacemos ante un pastor, ante un predicador, ante un apóstol, ante un líder? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que tendemos a hacer en nuestra mente cuadrada, en nuestra mente limitada? ¿Qué crees que es lo primero que hacemos? ¿Escucharlo? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué es lo primero que hacemos? Cuando tú empiezas a ir a una iglesia, empiezas a ir. ¿Qué es lo primero a donde te lleva tu mente? Cuando vas a una iglesia, ¿qué es lo primero que te lleva ante un pastor, ante un predicador, ante un apóstol, ante un profeta? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando no somos predicadores, no somos pastores, no somos líderes? Simplemente venimos, nos sentamos y nos vamos. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Queremos aprender? ¿Está bien? Pero antes de querer aprender, fíjense, les voy a decir lo que hacemos. Ponemos toda la responsabilidad en ese predicador. Ponemos toda la responsabilidad en ese pastor. Nosotros venimos, nos sentamos y si vemos que las cosas en la iglesia no son como nosotros queremos, o si vemos que la iglesia tiene ciertas fallas o tiene ciertas cosas, ¿en quién ponemos toda la responsabilidad? ¿En quién? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Al fin, pues por su culpa, ¿verdad? Por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Porque tenemos una mente que limitada, no tenemos una mente globalizada. Voy a seguir explicando esto. ¿Qué es lo que quiero decir con poner toda la responsabilidad en el predicador, pastor o líder espiritual? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿A qué se imaginan ustedes qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir cuando decimos ponemos toda la responsabilidad en el que predica, en el pastor, en el que enseña, en el apóstol, al que está al frente? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que muchos creen que llevar el evangelio del reino de Dios de tiempo completo es para los pastores, para los predicadores, para los líderes. ¿Sabes qué? Es la responsabilidad, porque él lo tiene que hacer de tiempo completo. Yo no, yo nada más vengo los domingos cuando puedo, cuando tengo chance, cuando los quehaceres de la vida me lo permiten y cuando tengo la oportunidad. Vengo con todo mi corazón, pero la obligación de que crezca, de que se hagan las cosas, es ese señor que está ahí. Ellos son los responsables. ¿Sí o no? Y no sean hipócritas. Como dicen por ahí, la neta. ¿Sí o no? Es cierto. ¿Qué es lo que hacemos? Tendemos a responsabilizar a que esos cuates, los que están ahí, ellos sí tienen que estar de tiempo completo. Porque para eso doy mis 100 pesos cada domingo. Cuando puedo y quiero. Si no, doy 20. Y digan que les fue bien. ¿Por qué? Porque está de tiempo completo. Y esa es la mentalidad que traemos. Esa es la mentalidad de cuadrito. Esa es la mentalidad de llavero cristiano. Esa es la mentalidad de calcomanía. Esa es la mentalidad de pececito en el carro. Es una mentalidad bien chiquita. Es una mentalidad
donde llevar el evangelio del reino de Dios de tiempo completo es responsabilidad de ellos. No es mi responsabilidad, es la de ellos, porque ellos tienen un llamado. Yo no, yo tengo otras cosas que hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ya los sentí como que están regañados. No, entonces no los regaño, espérense tantito. Repitan conmigo. El evangelio es responsabilidad de los recipientes. Otra vez, 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Ahora voltea con el que está al lado y dile, buen día, recipiente. Dile, buen día, recipiente. Digo, porque quizás unos dicen, ay, que el recipiente. No, pues tú eres el recipiente. Ahora sí, señores, ¿listos? Vamos a entrar a la revelación. ¿Ya? Ya dimos el panorama, ¿verdad? Ok. Muy bien. Abusados. Ahí vamos a entrar ya. Entramos a la revelación apenas. El nuevo pacto nos exige a todos los nacidos de nuevo gestionar la palabra. O sea, el nuevo pacto nos exige ¿a quién? A los que predican nada más, a los que enseñan. El nuevo pacto nos exige ¿a quién? A todos los nacidos de nuevo, ¿a qué? A gestionar la palabra. Gestionar quiere decir ¿qué? Conocerla y actuarla. Pedro escribió eso aproximadamente entre el año 70 y el año 80. Vamos a ver qué es lo que escribió Pedro. Segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de las mañanas salga. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En vuestros qué? Ok, ¿se acuerdan que les dije que este es el texto base? Ok, ahí les va. Pedro ya no es igual que cuando andaba con Jesús, o sea, ya cambiaron. Pedro ya cambió, ya se convirtió en el apóstol Pedro, ya cambió muchas cosas y a través de los tiempos llegó a una conclusión. Por eso escribió lo que escribió. Lo que acabamos de leer lo escribió porque en él hubo un cambio y llegó a conclusiones. ¿Cuál es la conclusión a la que llegó Pedro? Después de muchos años. Por ejemplo, vamos a suponer que entras a un trabajo y después de muchos años en ese trabajo, ¿qué es lo que pasa? Cambia tu manera de pensar en relación a ese trabajo, ¿sí o no? Dice, no, pues ya tengo años, ya sé que ya cambió mi manera de pensar. Yo entré con una idea, pero a la hora de trabajar ya me di cuenta que ¿qué? Que es otra idea. O si vamos a suponer que te vas unos meses a vivir a casa de la abuela o del tío, o por un tiempo te vas y tú traes una idea, pero después de unas semanitas, tú dices, no, pues es diferente esta familia. Yo pensé que era diferente, pero conforme los vas conociendo, vas cambiando ¿de qué? De idea. Ok. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega Pedro? La conclusión es esta. Pedro le habla a los que lo oyen. A esa conclusión llegó Pedro. Dijo, yo ya nada más les voy a hablar a los que ¿qué? A los que me oyen. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Yo nada más le hablo a los que me oyen. ¿Qué significa eso? El efecto del evangelio del reino es pérdida de tiempo si no gestionamos lo que sabemos. Lo repito y lo explico. El efecto de predicar es una pérdida de tiempo si no gestionamos lo que sabemos. O sea, si no actuamos conforme sabemos. ¿A cuántos les gusta perder su tiempo?
¿Cuántos dicen, me voy a ir con la comadre fulanita de tal a perder mi tiempo? Porque nunca avanzó nada con ella, nada más es ir a perder el tiempo. ¿A cuántos les gustaría ir a un trabajo a perder el tiempo? ¿Cuántos quieren ver un programa de televisión que no les gusta nada más para perder el tiempo? A esa conclusión llegó Pedro. Dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a perder mi tiempo. Y el efecto del evangelio es pérdida de tiempo si no gestionamos lo que sabemos. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Y qué es lo primero que debo de gestionar o de saber para no perder el tiempo? Si a ninguno de ustedes les gusta perder el tiempo, ¿qué es lo primero que debes de gestionar o qué es lo primero que debes de saber para no perder el tiempo? A ver, muchachas, ¿a ti te gustaría andar con un muchacho nada más para perder el tiempo? ¿A cuántos les gusta perder el tiempo con alguien? O realmente, o tener un amigo nomás para perder el tiempo, o realmente quieres tener un amigo para tener una afinidad, tener pláticas, salir juntos, divertirse, etcétera, etcétera, o nomás por perder el tiempo. Yo creo que a nadie nos gusta perder el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que debo saber para no perder el tiempo? Ahí va la respuesta. El asunto es cuestionar quiénes van a participar. O sea, lo primero que debo de cuestionar es, fíjate, lo primerito que te debes de cuestionar para no perder el tiempo en la vida es, ¿seré yo instrumento para que sucedan ciertos sucesos en estos tiempos? Lo primerito que debes de pensar es, ¿yo voy a ser un instrumento de Dios para que las cosas pasen? Voy a seguir haciendo las mismas preguntas. Otra pregunta para que no pierdas tu tiempo. ¿Cuáles son las personas con las que me debo de asociar? ¿Cuáles son las personas a las que les debo de invertir mi tiempo? ¿Y cuáles son las personas con las que no me debo de aliar y con las que no me debo de unir? ¿Te ha tocado tener amistades que al final de meses o años dices, y ya se dejaron de ver y tú dices, fue pura pérdida de tiempo? O de otra manera, personas a las que les diste estudios bíblicos, estudios bíblicos, estudios bíblicos, estudios bíblicos, estudios bíblicos, ibas, orabas por ellos y nunca pasó nada. Y al final dices tú, qué pérdida de tiempo. ¿Te ha pasado? ¿Sí? O personas que tú quieres y los aconsejas, un sobrino, alguien, un hijo de un vecino, alguien, y estás ahí así, 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 y le inviertes tiempo, y no pasó nada. ¿Te ha pasado? Bueno, es lo primero que te debes de cuestionar. Entonces dijimos que son 3 preguntas. Número 1, yo voy a ser una persona, un instrumento de Dios para lo que Dios quiere hacer. Número 2, con este sí me debo de unir o con este no me debo de unir. Son las preguntas que te tienes que hacer. Ahora, el anciano Pedro exhorta a estar atento, a oír y a ver. En el versículo que leímos dice que debemos estar atentos a ver. ¿Qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que oír? ¿Qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que oír? Dice que estemos atentos. Y dice, ¿sí se acuerdan del versículo? ¿O no? El que acabamos de leer, que lo leímos al principio y luego lo leímos en medio. Dice que hay que estar atentos ¿a qué? Dice, ahora tenemos la palabra profética más segura. ¿Se acuerdan que así empezamos? ¿Sí se acuerdan o no? Ay, a ver, vuélvanmela a poner por favor en cabina. Búsquenla por favor. En cabina, búsquenla por favor para que todos la leamos. La leamos, por favor. Fíjense lo que dice. ¿Ya? Cabina. Yo sé que están en friega, pero más rápido, por favor. Ahí está. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual estáis
bien en estar atentos como qué, como una qué, antorcha que alumbra en dónde. Una antorcha alumbra al mediodía en, en un lugar que no tiene techo, que esté en el campo, que no haya árboles, que no haya nada. ¿Dónde alumbra la antorcha? En un lugar oscuro. ¿Hasta que qué? ¿Y el lucero de la mañana qué? Entonces tengo que estar atento a qué. Tengo que estar atento a qué. A que esa palabra sea como una qué, antorcha que está en un lugar oscuro, y esa antorcha que está en un lugar oscuro va a funcionar ¿hasta cuándo? Hasta que amanece. Cuando ya amanece, la antorcha ya no tiene sentido, ¿correcto? Ok. Todavía no llego a donde quiero llegar, los estoy llevando apenas dándoles indicios a donde quiero llegar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que oír? Así, ahí nos quedamos. Hay que ver la respuesta de Dios. O sea, la respuesta es como una antorcha en un lugar oscuro. Cuando Dios te da una respuesta, es como cuando estás en un lugar oscuro y de repente prendes ¿qué? Una antorcha o prendes una lámpara. ¿Sí? Y dices tú, wow, no veía nada, pero te llega una respuesta y ves una ¿qué? Una luz. ¿Dónde se ve esa antorcha? Es la otra pregunta. ¿Dónde se ve esa antorcha? A ver, ¿dónde se ve esa antorcha? No voy a decirle a Cabina que me regrese el versículo otra vez. ¿Dónde se ve esa antorcha? ¿En lugares oscuros? No. ¿Perdón? No. ¿Dónde? A ver, ¿quién está hablando? El Alfred. En los corazones, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La manifestación no es en un auditorio. La manifestación no es en un libro, aunque sea la Biblia. La manifestación no es en la oración. La manifestación no es en la alabanza. La manifestación es en tu corazón. Porque muchos dicen, voy a orar la Biblia, voy a leer mucho la Biblia hasta que Dios se manifieste en la Biblia. No, Dios no se manifiesta en la Biblia. Dios se manifiesta ¿en dónde? En tu corazón. Voy a orar y voy a ayunar para que Dios se me manifieste. No, Dios no se te manifiesta en la oración. Dios se te manifiesta ¿en dónde? En tu corazón. Lo que voy a hacer es que me voy a poner a alabar y adorar y ahí voy a estar cante y cante hasta que Dios se manifieste. No, Dios no se manifiesta en la alabanza. Dios se manifiesta ¿en dónde? En tu corazón. Te voy a decir algo. Si tú estás conectado y en intimidad con Dios, Dios se va a manifestar en tu corazón, estés donde estés. Puedes estar viendo en el cine una película de acción y algo pasa en la película y pum, Dios se manifestó en tu corazón. Y tú dijiste, wow, aquí Dios me está hablando. Puedes estar viendo los X-Men. ¿Cuántos les gustan los X-Men? Puedes estar viendo Star Wars. Digo, ya no la sacan porque pues no hay cines, pues. Puedes estar en Netflix, pues, viendo Vikingos, pues. O viendo la serie de Luis Miguel. Puedes estar viendo cualquier cosa. Puedes estar comiendo. Y de repente Dios se va a manifestar ¿en dónde? En tu corazón. Porque tú estás en intimidad con Él, estás conectado. Y a veces nos enseñan en la religión que tienes que estar haciendo ciertas cosas
para que esa antorcha se prenda en la oscuridad. No es cierto. La manifestación es en los corazones. Cuando el día esclarece o hay un nuevo amanecer, veo la salida del sol, y cuando va saliendo el sol empiezo a oír a las aves cantar, al gallo del vecino, que es muy molesto, por cierto. Ahí empieza a cantar el gallo del vecino y dice, ay, este gallito. Pero empiezas a oír porque está amaneciendo. Ahora sí, señores, vamos a entrar a donde los quería llevar. Vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Listos? Ya tenemos un panorama. ¿Cuál es el panorama? Que tenemos la palabra profética más segura y que esa palabra alumbra en medio de la oscuridad y va a alumbrar hasta que amanezca. ¿Y dónde alumbra esa palabra? En los corazones. ¿Sí? O sea, todo lo que les estoy diciendo es para llegar a esta conclusión. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación de la revelación. Mateo 16:13 dice, vente Martín, por favor. Vente conmigo. Yo leo el 13 y ustedes con Martín en voz fuerte leen el 14, por favor. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes el verso 14, por favor. Ellos dijeron, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16, ustedes. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Síguele con el 17, todos juntos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí, muchas gracias. ¿Lo leyeron bien? Ok, a ver si es cierto. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Perdón? ¿Tú eres qué? ¿Tú eres el Cristo? Ok. No me digas, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. No me digas eso. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? No me digas eso, porque siempre que preguntan, ¿y qué dijo fulano? Porque nos vamos a la letra. Yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando, ¿qué dijo Pedro? No. No se lo reveló, no. Eso lo dijo Jesús, pero no. No me digas, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No me des esa respuesta. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Fíjate la pregunta, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Una revelación. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Una revelación. ¿Sí me estoy dando a entender? A veces nosotros leemos y nada más vemos lo que dice ahí. Tú tienes que ver qué está detrás de ahí. ¿Qué fue lo que está detrás de ahí? Una revelación. La respuesta de Pedro fue una revelación. Eso fue lo que dijo. ¿Qué dijo? Una revelación. ¿Sí estamos claros? ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? El punto al que quiero llegar es el siguiente. No me pongas la respuesta, cabina, espérame tantito. Y aquí voy a hacer una pregunta que no está aquí. ¿Las revelaciones son privadas o son públicas? Levanten la mano los que digan que son privadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Los que digan que son públicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y los demás?
Señores, las revelaciones no tienen efecto si son privadas. O sea que nosotros como iglesia no podemos solamente estar en nuestros asuntos, no podemos estar en lo privado, porque debe ser interpretada por un cuerpo. Todo lo que sucede, todo lo que se gestiona en el reino de Dios es por naturaleza. Obvio que estoy hablando de la naturaleza divina. O sea, una revelación se te da para que la des, no se te da para que te la quedes y digas, esto es para mí. No. ¿Qué fue lo que respondió Pedro a Jesús? ¿Qué le respondió? ¿Qué le respondió? Una revelación. Y esa revelación era para que ¿qué? Para que las oyeran los demás. No era para que, no era privada, era pública. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en el reino de Dios todo se gestiona por naturaleza, pero por naturaleza divina, según de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguéis y participantes de la ¿qué? De las últimas dos palabras del versículo, para que lleguemos a ser participantes de la ¿qué? De la naturaleza divina. Participar de la naturaleza divina no es una estrategia de la iglesia. Participar de la naturaleza divina es una revelación, tiene que ser una revelación. No es una estrategia de la iglesia. Les voy a hacer una pregunta bien facilita, pero bien facilita. ¿Jesús enseñó bien o enseñó mal? ¿Jesús enseñó bien o enseñó mal? ¿Perdón? Enseñó bien. Entonces, ¿dónde está el problema? Si él enseñó bien, ¿dónde está el problema? ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Quién está contestando? ¿En dónde? En los recipientes. Ahí está el problema. El evangelio es responsabilidad de los recipientes. Porque la mente cuadrada, ¿qué me dice? La mente de llaverito, la mente de poner versículos, la mente de traer calcomanías, la mente de poner pececitos, es una mente muy focalizada, muy limitada, muy cuadradita. Necesitamos la mente global, porque en esa mente muy cuadradita, muy pequeñita, tendemos a responsabilizar del propósito, del trabajo, de las metas de la iglesia a los pastores, a los predicadores, a los apóstoles, a los líderes. Y nosotros como recipientes no somos responsables, porque nosotros nada más venimos, nos sentamos y nos vamos. Pero Jesús enseñó bien. Y si las cosas no se dieron o no se dan, ¿es responsabilidad de quién? De los recipientes. ¿O no? Nosotros portamos la naturaleza divina. Si alguien no come, ¿por qué no come? Si una persona no come, ¿por qué no come? Aquí me faltó una más, ahorita se las agrego. ¿Por qué no come una persona? Porque está enamorado, ya no quiere ni comer. ¿Por qué no come? O porque está enfermo, o porque está ayunando, o porque está muerto. Ya se murió, ya se enfermó, o se puso a ayunar. Por cosas de Dios o por cosas del amor, que se enamoró, por lo que sea. Por eso no come.
La enseñanza del evangelio del reino, ¿cómo funciona, señores? Ahí no viene la pregunta en la pantalla. La enseñanza del reino del reino de Dios, ¿cómo funciona? Ya se los dije ahorita. ¿Cómo funciona? Ahí van. Para que nosotros seamos participantes de la ¿qué? ¿Cómo funciona la enseñanza del reino? Por naturaleza divina. Por naturaleza. Así funciona. Por naturaleza. No es algo forzado. ¿Es por qué? Por naturaleza, es algo natural, es una naturaleza divina. La enseñanza del evangelio del reino es el llamado a la naturaleza que portas. Si tú traes la naturaleza divina, ¿qué es lo que vas a exhibir? Si tú no traes la naturaleza divina, ¿qué es lo que vas a exhibir? La naturaleza que tú traes es la naturaleza que portas. Si tú traes una naturaleza bien carnalota, que es una naturaleza carnal, es una naturaleza que deja a Dios en segundo plano. Yo sí creo en Dios, yo sí creo en Él, pero Dios allá y yo acá. Ahorita yo tengo mis listas de pendientes, tengo estos quehaceres, tengo estas prioridades y Dios, pues bien, gracias, yo sí creo en Él, pero Él allá. Pero la naturaleza divina es cuando Él te gobierna y todo gira alrededor de Él y tú dices, yo estoy en esto porque esta es mi asignación de parte de Dios. Yo estoy haciendo esto porque aquí Dios me puso. Entonces, el evangelio del reino funciona por la naturaleza que portas. Si tú traes la naturaleza divina, ¿qué es lo que vas a manifestar? A Cristo en ti, porque esa es la naturaleza que portas. Él nos ha participado de su naturaleza. ¿Cómo funciona eso? Él mismo se incorporó, o sea, vive en nuestras vidas como maestro. ¿Cómo es la naturaleza divina? Que Él está incorporado en nosotros. Es una persona que está metida en nosotros y que Él funciona como maestro. La manera que enseña Jesucristo como maestro es por naturaleza. No es un método pedagógico, no es un método de castigo, no es un método de premios. Es un método de naturaleza. La muchacha cuando se enamora del muchacho o viceversa, ¿por qué hace las cosas la muchacha? Porque le va a dar premios. Me va a llevar a cenar. Entonces, sí. Ah, me va a dar un besito. Entonces, sí. ¿Así funciona? ¿Por qué? ¿Por qué se dan las cosas? Porque tienen una naturaleza de amor. ¿Están qué? Enamorados. Esa es su naturaleza. Así es con Dios. ¿Por qué debemos de hacer las cosas? Por la naturaleza divina que está Él en mí. Por naturaleza entendemos la intimidad, la interdependencia y o la experiencia de estar en Él y Él en mí. O sea, esa es la naturaleza. Es esa intimidad porque yo estoy en Él y Él está en mí. Es esa interdependencia porque yo estoy en Él y Él está en mí. Es esa experiencia porque yo estoy en Él y Él está en mí. Pregunta, ¿por qué hay que congregarnos? Ya casi termino. ¿Por qué hay que congregarnos? Porque me obligan mis papás a venir, pero si por mí fuera me quedaba en mi casa y la veía en YouTube. Ok, ¿por qué hay que congregarnos? ¿Por qué? ¿Por qué qué? A ver, ¿quién está hablando? ¿Por qué? Las revelaciones son públicas, muy bien. Muy bien. ¿Por qué hay que congregarnos? Ahí te va. Porque cuando nos congregamos, o sea, porque en la iglesia sacamos a luz aquello que ya está escrito en la naturaleza que hemos recibido del Señor. Cuando nosotros nos reunimos, ¿qué es lo que pasa?
sacamos a luz aquello que está escrito en la naturaleza que hemos recibido del Señor. Dios puso una naturaleza en ti y cuando nos congregamos, sacamos, o sea, volvemos a aprender, volvemos a activar esa naturaleza que está escrita en mí. No venimos a ser enseñados por una corriente religiosa. Entonces, si no es un asunto religioso, ¿por qué hay que congregarnos? Para que nos ayuden a recobrar la memoria que perdimos a causa de la muerte. Ahora tenemos la mente de Cristo, ahora tenemos las memorias de Dios dentro del Espíritu. Entonces, ¿por qué hay que congregarme? Porque me ayuda a recobrar la memoria de quién soy yo. El que tú estés sentado ahí y que un tipo esté hablando y que hay palabras del Espíritu que están llegando a tu vida, te está recobrando la memoria de la naturaleza espiritual que está en ti. Tú tienes una naturaleza espiritual y cuando alguien está hablando de las cosas espirituales, esa memoria espiritual se está volviendo a acordar de lo que tú eres en Cristo. Por eso hay que congregarnos, porque cuando tú no te congregas, nadie te recuerda y te reanima a recobrar tu memoria que está en ti. ¿Sí me estás dando a entender? Por eso cuando nos dejamos de congregar, empezamos a ver las cosas de Dios cada vez de una manera más apática, porque no hay nadie que me recobre la memoria. Es como cuando tu hijo le está yendo mal en la escuela. ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, algunos los castigan, ¿sí o no? Muchacho burro. Y lo regañas, lo castigas, le pegas, le das coscorrones, cintarazos, o sea, no sé. Esa es la ley. Pero si tú lo quieres sacar de la situación, ¿qué es lo que haces? Le recobras la memoria. Hijo, tú eres inteligente, tú eres capaz, eres mi hijo. Yo te he dado todas las cosas. Tú puedes, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Dime, platica conmigo. ¿Qué cosas? Y entonces tú empiezas a tener una interacción, una intimidad con tu hijo y algo pasa en tu hijo que dice, de veras, yo puedo. Si tú no haces esa interacción con tu hijo, tú no le estás recobrando la memoria. Por eso hay que congregarnos, porque el congregarnos nos está recobrando y recobrando y recobrando la memoria. ¿Cuál memoria? De la naturaleza espiritual que traemos. No es porque, pues aquí dice en la Biblia que tienes que ir a la iglesia. Y pues si aquí dice, pues hay que ir a la iglesia. Órale. Pues no, no funciona así. Hay un porqué. O sea, ¿tú crees que Dios escribe cosas nomás porque sí? ¿A poco crees que Dios dice que nomás para arruinarte los planes de ir a la playa más temprano? No, hay un porqué. ¿Sí me estoy dando a entender? Primero a los Corintios 10:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué? ¿Tenemos qué? Si nosotros tenemos la mente de Cristo, por eso hay que congregarnos para recobrar la memoria. Las memorias de Dios están en nuestra naturaleza. Voltea con que está a tu lado así de lejecitos y dile, las memorias de Dios están en nuestra naturaleza. Dile, voltea. ¿A cuánto les gusta perder la memoria? ¿A alguien le gustaría perder la memoria? Así, ¿quién soy? ¿Qué? ¿Eh? Yo creo que no. Bueno, que algunos se hacen, sí, eso es diferente. Esa es otra cosa, ¿eh? Así que nada de muertito, ¿eh? Ese sí. Pero así que tú digas, ha llegado el tiempo de los hijos con memoria. Ya terminé casi. 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió. Pasen con las cosas, por favor.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Haced esto qué? ¿Hacer esto qué? En memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Hacer las cosas en memoria de Él. Aquí quédense, vénganse aquí, quédense, volteando para allá, por favor. Hacer las cosas en memoria de Él es fluir en la naturaleza divina que Él tiene implantada en mí. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hacer las cosas en memoria de Él es ¿qué? Es fluir en la naturaleza divina que Él tiene. ¿Dónde? Ya está en ti esa naturaleza, está implantada. ¿Por qué está implantada? Porque Él está en ti. Recuerda, el evangelio del reino es responsabilidad de los recipientes. Que se nos quite la mente de cuadrito. Voy a poner unos versículos aquí para aprendérmelos. No. Este es un asunto global. O sea, la responsabilidad de nuestra iglesia es responsabilidad de todos. No es más mía que tuya, ni más tuya que mía. Yo, ¿qué tanto por ciento debo de obedecer a Dios? Yo, Ernesto Rueda. ¿Qué tanto por ciento? Un 100, sale. ¿Y tú? No, es que tú no estás de tiempo completo, brother. Yo me dedico a otras cosas, yo tengo otros quehaceres. Yo con un 50. ¿Sí? ¿Eh? ¿Tú cuánto? Ah, el 100. O sea que todos es el 100. ¿Sí? Las revelaciones no tienen efectos y son privadas. Mr. Henderson, ven por favor. La enseñanza del evangelio del reino es el llamado a la naturaleza que portas. Hay que congregarse porque nos ayuda a recobrar la memoria. Ahora tenemos las memorias de Dios dentro de nuestro espíritu. Vamos a ponernos de pie y yo voy a pedirle al pastor Brian que nos dirija en esta ceremonia donde estamos recobrando la memoria de la Santa Cena, porque dijo: háganlo en memoria de mí. Mr. Henderson.